Con el establecimiento de la Constitución de 1991 como norma que rige a los colombianos y que con ella otorga a la Corte Constitucional la tarea de velar por la supremacía e integridad de la Constitución, generando un avance en la aplicación de la interpretación constitucional a través de unos principios y métodos establecidos con el fin de no perder su carácter fundamental. Por otro lado, hablaremos sobre los deberes de la persona y el ciudadano para el oportuno funcionamiento de la sociedad colombiana como reza en la nueva Carta Magna. Interpretación constitucional, tal como lo dice la palabra, es darle ese sentido a lo que está escrito en la norma suprema. Es decir, mirar si alguna ley que esté dentro de la norma suprema tenga, digamos, alguna inconsistencia, si vulnera los derechos fundamentales. Si es así, pues se realizará la exclusión de dicha ley o también se puede añadir, pero siempre y cuando se sepa de dónde se originó, por qué, cómo y a qué circunstancias, ya que se tiene que saber eh, por qué se aplicó en dicha situación, ¿sí? Pues para así darle concordancia a la ley. De igual modo, también se tiene que mirar el medio y el tiempo en el que estamos ubicados y para saber si puede seguir en vigencia y de igual modo a un futuro, ¿ya? Esta interpretación constitucional pues también sigue unos principios, los cuales vamos a ver a continuación. Bueno, los principios de interpretación constitucional pues principalmente son cinco. La primera, principio de unidad de la Constitución. Pues según este principio dice que las normas constitucionales no se pueden interpretar en forma aislada, sino como un solo, ¿sí? Una unión de todas las normas constitucionales. Segundo, principio de concordancia práctica. En este principio pues dice que distintas normas constitucionales que protejan diferentes bienes jurídicos, no debe haber lugar a contradicciones entre las normas constitucionales. Pues si llega a haber contradicciones constitucionales, pues en que resolver de una manera rápida pues eficaz. Tercero, principio de la eficacia e integradora de la Constitución. Según este principio, la interpretación constitucional debe estar orientada a buscar la eficacia de las normas constitucionales, persiguiendo que sus fines se realicen con mayor eficacia posible. Es decir, pues ya como lo busca la interpretación, es dar el mejor resultado, ¿sí?, a las normas que están integradas en esta. Siguiente, principio de corrección funcional. Mediante pues este principio se establece que la interpretación que se realice de la Constitución no debe inferir en el ámbito de las funciones propias de cada órgano del Estado definidas por la misma Constitución. Es decir, pues respetar la distribución de funciones consagradas por la Constitución para así conservar el equilibrio entre los poderes del Estado. Y por último, el principio de la fuerza normativa de la Constitución. Este principio declara que todo el ordenamiento jurídico debe interpretarse conforme a la Constitución, es decir, obliga a proteger la norma suprema de toda acción u omisión de los poderes públicos, violatoria de sus disposiciones sin que sea lícito reconocer al legislador en un espacio de inmunidad del control judicial cuando el desconocimiento de la Constitución se origina en su inactividad. Buenas noches, compañeros y profesora. Mi nombre es Angelisbeth Vera y vamos a continuar con la supremacía constitucional. Bueno, la Constitución es la ley suprema de nuestro país. Incorpora principios, valores republicanos y democráticos que rigen la vida de sus habitantes. Ella reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas como la vida, la libertad y la seguridad. Además, describe las funciones de los órganos del Estado y les asigna obligaciones específicas como garantizar la paz, el acceso a la educación, salud y vivienda. Asimismo, determina la validez de las leyes elaboradas en el Congreso. Esto quiere decir que todas las leyes deben ser emitidas siguiendo el proceso de iniciativa, discusión, aprobación
sanción y promulgación de la ley. La Constitución también determina la validez material de las normas jurídicas. Imaginemos una pirámide. En la cúspide se encuentra la Constitución política. Un poco más abajo, los distintos tipos de leyes. Y más abajo, los actos reglamentarios del presidente, decretos con fuerza de ley, reglamentos, entre otros. Así cualquier norma que se encuentre por debajo de la Constitución no puede ser contrariada a sus disposiciones o principios. Si una ley es creada en el Congreso de la República, pero restringe o viola los derechos de la Constitución, esa ley es inconstitucional y su contenido es nulo. De igual manera, ninguna ley puede contrariar las normas y mandatos constitucionales, y las leyes que lo violen o tergiversen son nulas de pleno derecho. Es por ello que existe la Corte de Constitucionalidad, encargada de declarar las leyes inconstitucionales a solicitud de cualquier ciudadano. La Constitución es la norma suprema del Estado y por eso se debe proteger a capa y espada por todos nosotros. Hablar un poco del concepto de deber según la Corte Constitucional. Como ya mencionamos anteriormente, pues los deberes constitucionales son ese conjunto de conductas y comportamientos que debemos tener todos como ciudadanos, como personas, pues en la sociedad de la que hacemos parte, y también tener en cuenta que pues al ser incumplidas pueden acarrear diferentes tipos de sanciones. Dos, digamos, de las sanciones más frecuentes que se presentan en nuestra sociedad, digamos, son las sanciones económicas y las sanciones por pérdida de libertad, la cual esta última pues es realmente determinada por los legisladores que están pues en todo el poder legislativo, por decirlo así, de determinar el tipo de sanción que pues deba incurrir en la persona por el tipo de incumplimiento que ha hecho y cómo esto ha afectado a la sociedad como tal. Entonces también conocemos que mediante la historia pues la teoría realmente de los deberes constitucionales es reciente, puesto que antes pues existía un Estado liberal y para él pues los derechos obedecían exclusivamente como blindar a la persona de, digamos, el ejercicio del poder político, y los deberes pues eran como perpetuos de naturaleza, moral y valores cívicos que no eran exigibles jurídicamente pues en ese entonces. Con el tránsito del Estado liberal al Estado social de derecho, como se conoce, el valor jurídico de estos deberes constitucionales pues ha cambiado, porque pues este Estado social de derecho fue básicamente fundado en la solidaridad, la dignidad, el trabajo y pues la prevalencia del interés general, del interés para todos. Entonces es muy importante resaltar que también a través de la historia por parte de los legisladores se han presentado innumerables disposiciones, digamos, conjuntos de deberes que son pues básicamente observados por nosotros que somos los destinatarios de estas leyes. Entonces un claro ejemplo, digamos, tenemos el Código Disciplinario, que contiene pues una importante lista de deberes que tienen que cumplir los servidores públicos, el Código Civil, que señala las responsabilidades que tienen los padres con los hijos y también los hijos con los padres, el Código Sustantivo del Trabajo pues que tiene, muestra los deberes que tienen los empleadores y los trabajadores. También conocemos los deberes, las leyes tributarias, que tenemos obligaciones todos como ciudadanos en el momento de que nos corresponda tributar o no al Estado. Entonces esto tiene que ver más que todo como con una equidad, o sea, es más que todo como un toma y dame, digamos un claro ejemplo tanto del empleador como del trabajador, es con responsabilidad conjunta de ambos. Entonces pues a esto realmente la conclusión a la que llegamos es a que todos, tanto servidores públicos como personas en general, o sea particulares, estamos sujetos a una constitución, estamos sujetos a que debemos cumplir nuestros deberes como ciudadanos, y pues también tener en cuenta que el incumplimiento de estos pues nos va a acarrear una serie de sanciones, de la cual tenemos que hacernos responsables pues por llevar este tipo de incumplimiento y hacer esa afectación a la sociedad en el momento de hacerlo. El artículo 95 de la nueva Carta Magna señala como deberes de la persona y del ciudadano los siguientes: respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar con solidaridad social reaccionando ante situaciones que expongan la vida o la salud de las personas, apoyar a las autoridades legítimas en la defensa de la integridad nacional, defender los derechos humanos como fundamento de la paz y propender por su mantenimiento, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país,
colaborar con la administración de justicia, proteger los recursos financieros, naturales y culturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Y por último, el servicio militar. Los deberes constitucionales son exigibles directamente. Esto sucede, entre otros eventos, cuando su incumplimiento por un particular vulnera o amenaza derechos fundamentales de la persona, lo que exige la intervención inmediata de jueces constitucionales para impedir la consumación de un prejuicio irremediable. En estos casos, el juez de tutela le corresponde evaluar si la acción y omisión vulnera o amenaza un derecho fundamental y si la ley habilita la procedencia de la acción de tutela contra el particular. En caso afirmativo, el juez podrá hacer exigible inmediatamente los deberes consagrados en la Constitución con miras a la protección efectiva de los derechos fundamentales. Puede instaurarse contra un particular siempre que se encuentren cumplidos 3 requisitos: que el derecho vulnerado o amenazado tenga carácter de fundamental, que la vulneración o amenaza provenga del particular situado de alguna de las hipótesis contenidas en la ley y que la acción se utilice para evitar un prejuicio irremediable.